Él se llama Carlos Mario Zuluaga y es el vicecontralor general. Nos va a ayudar a entender el pronunciamiento de la Contraloría sobre las operaciones de deuda que está adelantando Colombia para conseguir dinero. Doctor Zuluaga, gracias por atendernos, muy buenos días y bienvenido a 6am-W. Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial y felicitaciones por este nuevo proyecto 6am-W. Un saludo también para Espinosa, para Juan Diego, para Marcela y por supuesto para Luisa Mercado y para toda la amable audiencia. Bueno, doña Luisa Mercado, por supuesto. Vicecontralor, aquí hemos preguntado a los que saben del tema sobre esa deuda que adquirió Colombia. Y algunos banqueros nos dicen que estamos pagando mucho más de lo que se pagaría usualmente por esa deuda. El ministro de Hacienda nos dijo que no, que están equivocados, que la deuda se adquiere dentro de los parámetros internacionales y por los tiempos y que la deuda está suficientemente soportada al interés que se adquiere. Y ahora el ministro recibe semejante espaldarazo. Ustedes que defienden las finanzas del país, es decir, las platas de los colombianos, están de acuerdo con la operación de deuda del gobierno. ¿Por qué está bien esa operación de deuda, doctor Zuluaga? Bueno, lo primero que hay que tener preciso es que Colombia ha sido un país responsable en el pago de la deuda, incluyendo este gobierno. Lo segundo es que la operación, tanto de los títulos que se expidieron en el mes de diciembre, que fueron por valor de 23 billones, que sí es cierto, es una operación inusual porque por ese monto muy pocas veces se han registrado transacciones de ese tipo, y la deuda del mes de enero, que sí es nueva deuda y que además la aprobó la Comisión Interparlamentaria en el presupuesto aprobado para el 2026, están dentro del marco de la regla fiscal de mediano plazo, porque el total de la deuda hoy de Colombia está por el orden del 57% del PIB. La regla fiscal que dice que debe estar entre el 55 y el 71. Sí es cierto que variables como el crecimiento económico, el valor actual de la tasa de cambio del dólar al peso colombiano hacen que el monto de la deuda sea hoy al valor presente menor y la ubique en esa escala del 57%, no rompiendo la regla fiscal. Frente al tema de los intereses con los cuales se negocian o los títulos de portafolio TESB, que fueron los 23 billones de diciembre, o los que se negociaron ahora en enero, que es nueva deuda, nadie se inventa la tasa de interés. La tasa de interés los banqueros saben que está arreglada. Si hay una transacción por fuera de las reglas, ¿cuáles son? Riesgo de país, crecimiento económico, es decir, hay unas variables que ya están definidas en el mercado internacional para definir, dependiendo el tiempo que tiene el TEG colocado en el mercado, cuánto puede costar esa tasa. Entonces, aquí por eso la Contraloría lo primero que ha dicho es, hoy el Estado colombiano ha pagado la deuda, ha generado una nueva deuda autorizada por el Congreso por la Comisión de Crédito Interparlamentario y sí ha generado un nuevo endeudamiento con lo de enero, no con lo de diciembre, pero no ha roto o no ha quebrado la regla fiscal. Lo de diciembre, ¿por qué fue? El gobierno tenía 1.4 billones de pesos en caja y tenía que pagar nóminas, tenía que pagar giros de transferencias del Sistema General de Participaciones, la cuota que corresponde a la UPC de salud, todas las obligaciones que tiene el Estado y el comportamiento que ha tenido el recaudo del país ha sido menor. Entonces sí se vio obligado el gobierno a hacer una transacción de este monto en el mes de diciembre para tener caja y para resolver un problema de operación habitual del Estado. Eso, digamos, en términos generales, es la primera conclusión que tiene este informe, pero el informe también tiene una conclusión muy preocupante sobre la que habla en el crecimiento de la deuda. Nosotros veníamos pagando deudas o el nivel de endeudamiento de la regla fiscal, por ejemplo, en el periodo del año 2010 al 2014. El endeudamiento era del 33% del PIB.
Del 2014 al 2018, el 44%. Del 2018 al 2022, el 56%. Y hoy estamos en el 57%. Si es cierto que si el dólar estuviera más caro y que si el crecimiento económico fuera menor, estuviéramos por fuera de la regla fiscal. Y esa cláusula de escape de la que se habló hace un par de meses, efectivamente estuviese en operación, en vigencia. Pero la realidad de hoy no es esa. La realidad de hoy es que el dólar está bajo, la tasa de crecimiento es esa y las operaciones y la transacción muestran esa realidad. Pero sí advirtió la Contraloría, se están endeudando más cada gobierno, tenemos un presupuesto inflexible. Les doy el dato. El año pasado el presupuesto era de 523 billones, pero el 92% es gasto inflexible. ¿Qué es gasto inflexible? Plata que tengo que pagar sí o no. Servicio de la deuda fueron 112 billones, Sistema General de Participaciones, transferencias a los territorios fueron 82 billones, pensiones 66 y así sumaron 481 billones de pesos. ¿Qué tenía libre el gobierno para invertir? El 8%, 42 billones de pesos. Si en el año 2029 hay que pagar 89 billones de pesos, en el 31 algo parecido y en el año 33 algo similar, dígame de dónde vamos a tener Colombia para pagar la deuda o para invertir recursos, porque si se viene incrementando la capacidad o la forma en la que se asfixia el presupuesto con los gastos inflexibles y el recaudo no mejora, vamos a estar graves. Vicecontralor, antes de ir con ese punto de lo que ustedes advierten de la deuda, yo sí quisiera saber lo siguiente. Lo que se le criticó al gobierno fue la opacidad de la operación. En lugar de ponerlo en un mecanismo abierto para que muchos actores del mercado pudieran participar y ofrecerle tasas más competitivas a Colombia, se escogió, sin saber cómo, una tasa que según muchos expertos está 40 puntos básicos por encima de las tasas negociadas en el mercado en el día previo. ¿Cómo va a decir la Contraloría que no es un problema que no se haya sacado a una competencia este asunto de los 23 billones para poder tener la certeza absoluta de que no podían darnos una tasa mejor? Si solo se lo ofrecieron a uno, pues no hay forma de competir. No, lo que usted está manifestando hace parte también del mercado de las opiniones y yo respeto eso mucho y en algunos casos de las especulaciones y le voy a explicar por qué razón. Porque lo que sí es cierto es que el gobierno pudo optar por otro mecanismo. Es decir, es lo mismo como se opera el presupuesto. El gobierno puede hacer contratación directa o licitación, pero la contratación directa no es ilegal, ni es un delito. ¿Qué ocurre aquí? Que la tasa de interés, que es la segunda discusión, perdóneme, pero es que, vicecontralor, no es un asunto de opiniones. Cuando usted no permite que muchos compitan y se queda con la única oferta que tiene, usted no tiene forma de saber si hubiese podido conseguir una tasa más atractiva o mejor en el mercado. No es frecuente, creo que nunca habíamos operado sin el mecanismo abierto y mucho menos con un valor tan grande. Es que no son 150.000 pesos, son 23 billones de pesos. ¿La Contraloría está segura de que mejor tasa que esa no se hubiera podido conseguir? ¿Cómo saben eso? Mire, el informe alerta eso que usted menciona, pero de una manera distinta. Y se lo voy entonces a plantear, ya no tuve la oportunidad de concluir la explicación, de la siguiente manera. Respondamos la siguiente pregunta. ¿Es legal o ilegal la transacción? Sí es legal. Listo. Entonces no podemos cuestionar el mecanismo si el gobierno decidió o optó, porque eso es una decisión autónoma del gobierno. La Contraloría no puede cuestionar. Como no lo hemos hecho, solo lo advertimos y lo alertamos, y pues el ejemplo más claro y que aplica más cuando se ejecuta el presupuesto por contratación directa y no por licitación. En una licitación yo puedo tener la posibilidad de tener valoración de ofertas, estudiar otras posibilidades, sí es cierto, pero también puedo contratar directamente. Y hay unos mecanismos para que establece la norma de cómo y de qué manera y hasta qué topes se hace la contratación directa. En este caso, lo que primero tenemos que dejar claro es que es una operación legal. Lo segundo, la tasa de interés no se la pueden inventar. Yo vi varios cuestionamientos en medios publicados de algunos sectores y hablan sobre la tasa que por ejemplo, se tomó para endeudamiento un poco similares que se hicieron en la época del COVID con créditos que se obtuvieron del Banco Interamericano de Desarrollo.
pero es que las condiciones que tenía la banca internacional para Colombia y para todos los países, atendiendo los rangos en los que están cada país con crecimiento económico, nivel de riesgo, eran completamente distintos. Y esas condiciones no son las que tiene hoy el mercado. Entonces, sí es cierto que la regla en la que se establece la tasa no obedece a una actividad discrecional entre quien vende un test y quien lo compra, porque ahí sí se estaría no solamente incurriendo en un grave error para la nación, sino en un delito. Y eso sí puede tener consecuencias. Lo que nosotros hemos previsto inicialmente es que la operación y la tasa establecida corresponde a el mecanismo internacional establecido para determinar el valor de la tasa de interés en test que tienen en cuenta el plazo en el que se establece. Si es a 5 o a 10 años, la tasa es menor. Si es a 20 años, la tasa es menor. Es decir, todas esas variables se miden y se establecen. Y esa, para el caso de Colombia, era la tasa que había. Aquí lo que han podido buscar otro comprador, pero no lo hicieron. Cogieron ese. El gobierno tenía en caja 1.4 millones de dólares y necesitaba caja. Tenía unos test que se vencían, que eran de portafolio tipo B. Los vendió, los renegoció y lo hizo. Llama la atención, es una operación grande, sí es cierto, pero no es ilegal. Claro, y llama la atención también para muchos economistas, vicecontralor, pues que nos estemos igual financiando a una de las tasas más altas del mundo, también porque el riesgo país se nos ha crecido considerablemente en este gobierno. Mi pregunta concreta es sobre esto que ustedes alertan. ¿Cómo vamos a pagar toda esa deuda en 2029? ¿Vamos a estar en crisis en ese momento para poder pagarlo? El informe lo está diciendo que vamos a tener una crisis económica que va a implicar una reorientación del presupuesto. Si el gobierno que llega, sea de la vertiente que sea, no reduce el tamaño del Estado y los gastos de funcionamiento, vamos a tener dificultades porque tenemos un presupuesto inflexible. Cuando uno dice que tiene 523 billones en un presupuesto y 481 ya tiene claro cómo lo debe gastar, a quién le debe girar y a quién le debe pagar, y tiene 42 billones de pesos para hablar de megaobras en el país, de inversión, que vamos a resolver todos los problemas de vivienda, todos los problemas de saneamiento. Les decía, ¿aló, me escuchan? Sí, señor. Les decía que se vuelve entonces todas las promesas que están haciendo los candidatos presidenciales hoy, si no revisan estas cifras con detenimiento, van a experimentar una caída en la aprobación en el primer año de gobierno porque no van a tener recursos o van a tener que hacer una reforma tributaria, grabando yo no sé a quién, para tener plata para financiar sus programas de gobierno, porque cada gobierno endeuda más la nación y cada gobierno crece el aparato del Estado. Y las cifras así lo demuestran. La Contraloría no habla a favor ni en contra absolutamente nadie. Nosotros mostramos la cifra. Mire, en gastos de funcionamiento, le doy los datos solamente para compararle. Del gobierno anterior, los gastos de prestación de servicios y funcionamiento pasaron de 83 billones de pesos y este gobierno lo subió 8 billones más, casi a 90 billones de pesos. Si usted tiene 40 billones libres y cada año le sube 9 billones de pesos al funcionamiento del Estado, cada año va a tener un aparato estatal más grande, una incapacidad de invertir los recursos. Si la tasa de crecimiento económico no mejora la inversión privada, si no mejora el recaudo, efectivamente lo que está diciendo la Contraloría es, venga, el gobierno y los gobiernos que vienen no pueden seguir resolviendo los problemas de liquidez, endeudándose más, jugando además con unas variables tan riesgosas, porque hoy estamos bien porque la tasa de cambio del dólar está a 3.800 y no a 4.300. Claro, si estuviera a 4.300, estuviéramos hoy por encima de la regla fiscal, pero esa no es la realidad. La realidad hoy es que el dólar está a 3.800, pero si en un año cambia, estamos absolutamente en posibilidades de tener riesgo de financiar el funcionamiento del Estado y la inversión social. No, pues imagínese la gravedad de ese escenario. Y es que usted ha mencionado varias veces en esta conversación que no es ilegal, pero la pregunta tal vez, vicecontralor, es si esto es responsable. Porque es que, por ejemplo, la ANDI señala que de cada 100 pesos que gasta hoy el Estado, cerca de 26 se van a pagar intereses. Y hay unas medidas o unas consecuencias que podría tener este endeudamiento del país
al menos en el plazo inmediato, y es que muy posiblemente se va a necesitar tramitar una nueva reforma tributaria, pero además el Banco de la República también tendría que tomar decisiones sobre las tasas de interés, y los caminos serían básicamente o mantenerlas o subirlas, y esto implica, por supuesto, una consecuencia directa en el consumidor. Algún presidente tiene que tener los pantalones de tomar la rienda de la estructura de las finanzas del Estado. Usted lo ha dicho. Y esto no es un tema que se ha, digamos, cultivado en estos últimos años. Esto es un problema estructural de la nación. ¿O es que ustedes no recuerdan que hemos tenido en las últimas 2 décadas más de 20 reformas tributarias que siempre están generando unos gravámenes y unas exenciones? Más de 900 exenciones tributarias se han generado en los últimos 30 años en Colombia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de estimular unos sectores en unos momentos de la economía y gravar a otros. Y así no le hemos pasado y endeudando más el país. Yo les conté, en el 2015 el endeudamiento sobre el PIB era el 33%, hoy estamos en el 57%. Y mañana va a ser más alto porque el gobierno que venga va a requerir por lo menos llegar hasta el 71%, y va a haber un gobierno que va a utilizar la cláusula de escape en realidad y va a pasar el 71% de la capacidad de endeudamiento del PIB. Entonces sí necesita la nación hacer una reestructuración de sus finanzas, sí necesita la nación reducir el tamaño del Estado, sí necesita la nación revisar las contribuciones que hacen los grandes contribuyentes. Mire, 2.600 grandes contribuyentes aportan el 82% de los tributos de la nación. Hay que revisar de qué manera lo están haciendo. Tenemos una renta presuntiva que difiere de la renta liquidada o presentada, y no tenemos capacidad operativa en la DIAN para poder verificar si efectivamente tenemos evasión, porque un crédito de 300 millones de dólares que el BID le dio a Colombia para la DIAN, para modernizar y hacer que todos los sistemas de información se lean, no ha sido posible implementar. ¿Saben qué porcentaje de ejecución de ese proyecto después de 5 o 6 años? En el 5%. Y eso es insólito en un país que necesita mejorar la capacidad de fiscalización de su aparato como la DIAN. Señor Vicecontralor, déjeme ponerle este tema en las palabras y lenguaje de la calle. Un señor que lo escuche en el bus entiende hoy que lo que ha hecho el gobierno es una especie de sobregiro de su tarjeta de crédito para tener plata rápida en el bolsillo y no hacer el trámite típico de un préstamo que podría durar más tiempo. Y él se estará preguntando, listo, hay que cuadrar caja, a todos nos ha pasado, incluso al gobierno y al Estado, pero eso no se traduce en que yo tengo o voy a tener que pagar impuestos para cubrir todos esos préstamos y créditos que hizo el gobierno más adelante. Claro, todos lo hacen. Si usted mira la foto de los últimos 4 periodos, todos los 4 periodos han jugado con esa condición. De hecho, en el periodo del gobierno anterior también tuvimos un adelanto de un año anticipado, la retención. ¿Para qué? Para oxigenar caja y para poder financiar después de los créditos o la deuda que se hizo en el COVID, que fue mayor, que son parte de las deudas que hay que pagar con la que ha hecho este gobierno en 2029, 31 y 33. Es decir, este es un problema que todos los gobiernos lo repiten. Anticipo caja, me endeudo y trato de resolver el día a día del gobierno, pero aquí ningún presidente asume el costo político de hacer un pare, de intervenir esas variables que hemos dicho desde la Contraloría, que es tamaño del Estado, estructura de la finanza y mejora de la capacidad fiscalizadora para evitar la evasión, el contrabando y muchos otros fenómenos. Miren, les vamos a dar por un trabajo que está haciendo el Contralor con un equipo bastante numeroso. Desde hace un año, recuerden que anunciamos un seguimiento a la DIAN. Es muy probable que en el mes de mayo publiquemos el informe de cómo el Estado puede mejorar la finanza sin nuevas reformas tributarias, entendiendo que todas estas variables de las que hemos hablado tienen que tener una ejecución real en un periodo corto de tiempo. Es decir, por ejemplo, hay unos sectores de la economía que no se graban. En el sector minero energético hay un tipo de minerales que se utilizan, que se mueven, que se comercializan y no están grabados. Hay unas evasiones de las declaraciones que hacen minero energética en Boca y Mina frente a la que realmente dan en puertos.
Hay una cantidad de imperfecciones que tiene el Estado que no las hemos descubierto nosotros, existen, han persistido todo el tiempo y hemos convivido con ellas, y eso ha hecho que cada vez el Estado, a los sectores donde tiene que hacer mejor el recaudo, no lo haga y terminemos siempre generando la discusión si le subimos el IVA al huevo, a la leche, a la panela y a muchos otros productos de la canasta familiar. Pero en conclusión, ¿qué significa esto? Que tenemos un riesgo grande en los próximos años de poder financiar programas sociales, porque Colombia sí o sí tiene que pagar la deuda externa sobre todo, y el servicio a la deuda se está incrementando considerablemente. Si en un año cambia el tamaño, el valor del dólar, estamos jodidos. Señor vicecontralor, usted, nos anticipa el informe que van a presentar en mayo, muy importante, pero es que según mi calendario, es que también ya para mayo, junio, se está acabando el periodo del que es su jefe, el Contralor Rodríguez, y está la puerta abierta para reemplazarlo en un nuevo periodo de Contralor General de la República. ¿Usted está participando o se va a presentar al concurso? Pues la universidad, el Congreso, el cronograma, ninguna de esas informaciones se han hecho públicas. Yo tengo un interés de seguir sirviendo al país en el lugar donde la vida me dé la oportunidad. Yo conozco muy bien la Contraloría, conozco muy bien la actividad de control fiscal. He estado en ya 8 años en la entidad, estuve con Sandra Morelis 4 años y he estado 3 años y medio en esta Contraloría, en la cual también tuve la oportunidad de ser durante más de un año Contralor en funciones, y si las condiciones que plantea el concurso ajustan a mi perfil y a mi hoja de vida, me voy a presentar y colocaré mi hoja de vida a consideración sobre la base de que si esa coincidencia de servir está con el propósito que tengo para mi vida, bienvenido, y si no, haré otras cosas como me ha ocurrido en el resto de mi vida, trabajar y seguir ejerciendo mi actividad profesional en el país. Él es Carlos Mario Zuluaga, el vicecontralor. Don Carlos Mario, gracias por atendernos y muchos éxitos en su futuro inmediato. Muchas gracias, bendiciones para todos.